アメリカのちょっと国境沿いのメキシコの町に、まあ、金吾さんの今息子さんが住まれておられるんですけれども、金吾さんがですね、1920年代その町の初めての写真家ということでかなりの写真を撮られてるんですね。それで私はちょっとその金吾さんのすごい人柄にすごい惹かれましてですね、当時そんな日本人なのにメキシコというね辺境の地でそんな活躍されてたことにすごい興味を覚えまして、彼のお話いただけたら嬉しいなということで、子供の時でけなった兄がおりまた一っつきちゃったのかちょっとばっかり方が覚えておりまして、喧嘩したと最初に言ったのが兄弟喧嘩すんならお前だ芝作るさ出てから言って大声出すとばっかり104人もなやっぱりあれだ昔のことを忘れてしまってですね。金吾さんが16歳の時にメキシコへ行かれたんです、その時のことちょっと覚えてますか？荷物をずっと積んでなしてどこに行くかぐらいな調子だったでしょうね。あちゃんとこ出ていけんで泣きたいしまするでもうなんや10日とかさ行くよ出てからお子さんたちの言うけんでその時はもうやっぱ泣きたいしまするの。金吾のうちみんなお前たちも元気でおってくれって言ってくれ話してくれなさい帰なしたなら。Mi nombre es Genaro Nonaka García. Soy hijo de José Genaro Kingo Nonaka. Mira, el fotógrafo José Kingo Nonaka, cortesía de Genaro Nonaka García. Es la letra de mi papá, Tijuana, BC, México. Aquí en esta parte de aquí estaba la fotografía y aquí hicieron la otra casa más grande y ahí nací yo. Esta era la casa de nosotros. Todavía eso es original de la casa aquella, construida en 1929. Todo esto, mira, de aquí donde está esa lámpara, ese foco, para atrás era la casa de nosotros. De aquí hasta la esquina y para allá era lo que era la fotografía, laboratorio, estudio, todo, hasta ahí. Somos 5 hermanos y mi papá y mi mamá. Ya no tengo ningún hermano ni hermana, entonces me quedé yo. Y todos los que habitábamos aquí yo soy el que quedó. A la edad de 16 años, mi papá salió de Japón con su hermano y su tío en 1906. Vino una gran cantidad de trabajadores de Japón. Durante el viaje en barco que se hizo de Japón a Panamá con escalas en Hawái y Salina Cruz, Oaxaca, en la República Mexicana. Y de allí desembarcaron y continuaron su viaje a Oaxaca para el cultivo del café. Pero eran demasiados los emigrantes que habían llegado. Y pues lógico, no había trabajo para todos. Su tío se enfermara y la infección por el piquete de mosco le ocasionó la muerte, quedándose mi papá completamente solo. Algunos de ellos, habiendo escuchado que había trabajo en los Estados Unidos. Entonces un grupo de personas, japoneses como aproximadamente unas 300 personas, hicieron el viaje
hacia el norte del país. ¿El señor de dónde es? Samishima. De Es su papá. Kagoshima. ¿Vino a Tijuana o a Mexicali? No, vino a Santa Cruz. Pasaporte tenía para Perú, pero estaba preparado para bajar a México, para ir brincar a otro lado. Sí, ya brillaba el dólar. Así es que llegó, y de Salina Cruz, ¿para dónde se fue? Caminando, Sí. y una parte parece Gorgo, llegó, no sé. Ahí lo dejó el barco, y de ahí se fueron caminando. Igual que mi papá también se fue caminando a la frontera norte. Oh no, hicieron más de 3, 4 meses caminando. Muchos paisanos murieron en el camino. Tenían un grave problema que es el idioma. Entonces no podían pues comunicarse. Comían pues lo que encontraban, cazaban animales o alguna planta. Dice que ahí de Vaya Mexicali. Los agarraron y Sí. como que los metieron a la cárcel. Sí, y entonces como no tiene dinero, carretera de Picacho, ahí no sé cuántos meses trabajó para dejar una multa. Con ese grupo de personas se fueron a Ciudad Juárez. Y llegando a Ciudad Juárez, como en 1908, ingresó al hospital como ayudante de enfermero. Cuando en 1910 estalló la revolución, eran más y más los heridos que llegaban. A partir de ese entonces, del 6 de marzo de 1911, mi papá se involucró en la Revolución Mexicana. Aquí está una foto. Este es él. Este señor chaparrito que va aquí es mi papá. Por el primer periodo, es decir, cuando él estuvo en la revolución con el ejército maderista. Y este es el segundo periodo, medalla al mérito por su participación en el segundo periodo al lado de Francisco Villa. Donde están ellos es México, es Estados Unidos del otro lado. Este es él. Y así ya después quedó él, se integró al hospital como doctor entre comillas, ¿no? Porque él no era doctor, pero pues las hacía las veces de doctor. El ejército maderista traía un doctor, pero el doctor era muy borracho. Entonces mi papá se hizo cargo de todo. Y allí siguen, inician las grandes batallas, en fin. En diciembre de 1915, la División del Norte se desintegró. Ya habiéndose dado de baja del ejército, empezó a trabajar pues como cualquier ciudadano, ¿no? Pero el problema era que, como no había dinero, no había trabajo. Después de varios intentos que se hicieron, en el 21, él se fue
a California. Se decide y se va a Tijuana. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que era una ciudad tranquila, que se respiraba mucha paz. Una ciudad que estaba naciendo propiamente. Es cuando él se enamora de esa ciudad y se queda. Mi nombre es Alberto Iwao Yasuhara. Nací en esta ciudad de Tijuana en el año 1934. Todo el tiempo he trabajado en tienda de regalos. Abrimos esta tienda en 1974. 家族って私たちのねです弟。Sunny Ototo-san. Mis padres vinieron de Japón, llegaron a Los Ángeles. De ahí se vinieron para acá, Tijuana. Aprovechó que era la era de la prohibición y abrió cantinas, cabarets, Royal Palace, Molinos Rojos, algo así. Y más para acá enseguida tenía el campo de béisbol del 38, 39, 40, cuando mi padre formó un equipo de béisbol. Se llamaba México Nippon. Y ganó el campeonato nacional de todo México. Una foto que se había tomado mi papá y sus compañeros de la peluquería le sirvió de inspiración para dedicarse a la fotografía. Se va a San Diego, compra una camarita, sus rollos, etc. Y empieza a tomar fotos en Tijuana. Llevaba sus rollos a revelar a San Diego. Y entonces el encargado, gerente de allá de la Eastman Kodak, le dice: oye, tú tomas fotos, te dedicas a la fotografía, ¿por qué no instalas tu laboratorio? Le gustó la idea, ya instaló su estudio en la calle Segunda y Avenida. Aquí más o menos a esta altura estaba la fotografía. ¿Sí? Sí. Aquí había una lonchería que se quemó y se quemó también la fotografía. Eso fue en 1934, pues ya todo de aquí. Fue cuando se cambió la fotografía
allá a la calle Sexta donde estuvimos. A raíz de que se quemó la fotografía, se perdieron mucho material. Entonces nace la idea de crear un negativo que pueda soportar el calor o la quemazón. Y hace este negativo de vidrio. Él tenía un espíritu muy inquieto, creativo sobre todo. Buscaba alguna idea que surgía a él, buscar la manera de hacerla. Pero son estudios que él hizo. Su negativo, común y corriente, pero la técnica que tiene es con fondo negro para que se vea y se ve como si fuera una foto. Mi nombre es Genaro Moreno. Soy Nisei. Sí. Mi papá era fotógrafo. Pues mira, la verdad, yo de la familia no me acuerdo. Del señor sí. Me queda recuerdo, grato recuerdo de él, una familia, un señor muy agradable. El nombre del señor era Francisco Isín. Entonces, estaba yo muy chiquillo y no sé si lo hicieron más chico. Sí, porque yo me acuerdo que era más Este, ¿no? Era así, mira. Así era la tienda. ¿Estas fotos del señor Nonaka? Sí, de 1931. Pues era el único que tenía cámara. Una mañana llegaron unos policías por él. Pues él inmediatamente, lo primero que hizo, agarró su cámara, ¿no? Y ahí va a ver. Y resulta que querían que les tomara fotografías a todos los que estaban presos en la cárcel. La sección se llamaba Sección de Pesquisas, dice por el profesor José G. Nonaka. Y eran reos que venían huyendo de Estados Unidos, que se internaban aquí a territorio mexicano, y era cuando él se iba detrás de ellos. Es cuando él estudia en el Instituto de Ciencias Aplicadas de Chicago. Estudia fotografía, grafología, criminología, dactiloscopia, o sea, las huellas digitales. De ahí, ya que instaló todo eso, hizo su clasificación, es cuando él es el fundador del Departamento de Identificación aquí en Tijuana. Y ya dentro de la policía, veía que todos los fines de semana había pues muchos muchachos trabajando como barrenderos, porque aquí nada más solamente había la primaria y la secundaria. Así es que no era difícil ver a un muchachito jovencito de 16 años, borracho los fines de semana. Entonces nace él la idea de fundar una escuela mecánica automotriz. Eran como 300 alumnos. Y tiene mucha aceptación. Y esta escuela es patrocinada por empresas, por gente particulares, por el gobierno una parte y por cuenta de mi papá otra parte. Y para esto, pues pasa el tiempo, pasan los años, nací yo, todo era fabuloso. Hasta cuando todos los descendientes de japoneses, italianos y alemanes tienen que alejarse de las fronteras y las costas literales. Fue un acto no muy agradable para muchas de las familias japonesas residentes aquí en Tijuana,
muchos japoneses murieron porque no tenían nada. De tristeza murieron. The Japanese are not easy to know. I've lived among them for 10 years, and I can testify that they are as different from ourselves as any people on this planet. The real difference is in their minds. You cannot measure Japanese sense of logic by any Western yardstick. Their weapons are modern, their thinking is 2,000 years out of date. This, then, is the enemy, primitive, murderous, and fanatical. This people... 戦争が始まった日にね、一番先に町に住んでいる人に知ったのは私なんです。なぜならばアメリカの領事館があったのに、ティファナに。その領事館の人が3、4人うちで毎日食べていたのに、その中の一人の人が戦争が始まった朝、早くね、聞いて通させてるんですよ。そして開けて入ったらもう色ね真っ青にしてね、今日本が腹を爆撃して、それでもうびっくりしてね、私も。隣が若い日本人の人が床屋やっていたの。日曜日だからもう早く開けて、いいよ、全部みんなお客さんが座っていたんです。それで私が、日本とアメリカが戦争になって、今腹を爆撃しているそうなっているから、全部メキシコ軍が立ってね、で街に入れてね、日本万歳、米国を出し続けるって大きな声でみんなが叫んだんですよ。もう喜んでね、メキシコ軍が。夜になったら、それこそもう闇のようになって、声一つね、アメリカを攻撃するような人はもう国境通過させなかったんです。その時にティファナは米国に行けなかったら食料も何も大変だったんです。それでもう一口ももうアメリカの悪口言う人なくなったんです。そして今度は立ち退き命令をしたの。私、日本人みんなね、国境自体から50マイル中入らないといけない。私たちは1ヶ月戦争が始まって、ティファナで一番いい商売していた人たち。内野さん、安原さん、あの人たちは戦争が始まって5日目にLlegó la guerra y nos dieron como 72 horas para salir. Entonces nosotros tomamos un avión desde Mexicali. みんなガダハラからメヒカに行ったでしょ。そしたら安原さんのはテレスコア大きなだから政治家が組んでから乗り取ってしまった。他の個人のはなんていうかメキシコ人に預けておったら、そのメキシコ人が名前を変えなさい、変えないと取られてしまうって言って、変えた人はメキシコ人から取られた。うちの親父は変えなかったから土地に残ったんです。Nos quitaron todo eso, hicieron la escuela y donde estaba el campo de béisbol hicieron mercado
Así que nos dejaron sin nada. Todo le quitaron. Todo, tres manzanas completas. Es que no había nadie en ese tiempo que podía ayudar, ¿verdad? No. Puros sinvergüenzas. Aristoa, Guadalajara. Aristoa, Mexico. 自分で自分の金で助けねって。政府の援助言ってもね、誰にも。で、後から話を聞いたんです、これ。米国の政府が一人に$500ずつやるって。それでその時の知事が寄付したんです。レストランに行って、そしてバスで母親と姉と3人で乗り継ぎして私は寄付まで行ったんです。私の兄がドーナツ作ることがとても上手で、兄が本気でドーナツ作って大変人気が良くてうまい子にいて、それでレストラン始めたんです。Cuando llegamos allá, mi papá instaló una fábrica de juguetes y tenía empleados a 12 japoneses. Escogió a los japoneses más necesitados. In New York City, as throughout a rejoicing nation and world, vast throngs of grateful, happy people celebrate the end of fighting, the dawn of peace. 2 million New Yorkers jam Times Square. It's official. It's all over. It's total victory. 戦争終わった時にはほっとしたですよね。もう帰ってきた人わずかです。みんなすぐに怒られたっていう話。それで13年も住んでたでしょ。いろんな友達もあるし帰ろうと思ったけども、ティファナで何か用事があって車に座って待っていたんで、遠ばかりぐらいの男の子がね、チューインガムね売って歩く子が米人が通りかかったらね、呼び止めてね、You like my sister? 言うんです。女を心配してやろうって言うんです。びっくりしたです。なるほど、こんなはえらいことになったもんだなと思って、あんな小さい子供まであんなことでも、ここでうちの子供大きくしたら大変危ないと思ってね。それでもう手洗いくない断念したんです。Él se fue a trabajar con el grupo del doctor Ignacio Chávez, el eminente cardiólogo mexicano, y instalaron el Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México. Estuvo trabajando mucho tiempo ahí como profesor de dietista. Ya estando ya retirado, falleció mi mamá, lo cual le afectó mucho, y él, tiempo después, también falleció. Y era una cosa que desgarraba el corazón ver una persona tan activo que era él, tan dinámico, tirado en una cama.
qué canal vamos a salir? ¿En el chino? Japonés, yo soy japonés. Soy de japonés. Japón, por favor. Miren, aquí está la casa Tanaka. ¿Lo ven? Tanaka. ¿Lo conoces? Sí. Venga, que venga más tarde. Oiga, para esa maquinita que porque aquí nos ventaneando. Esta es la casa Tanaka, una tienda de curiosidades. El propietario, el abuelo de ella, y luego no, La pero que sabe es que mejor me venga cuando esté mi mamá, que ella es la que sabe. Yo te puedo echar mentiras. Es que ya se va no para. No será verdad. No, creo que llegaron a Caléxico, por eso es que nacieron en Mexicali. Oh. O sea, ellos nacieron en Mexicali y ya después se vinieron para acá. Pero en el tiempo de la guerra se volvieron a ir a México cuando los concentraron. Y después se volvieron a regresar. Me acuerdo ya en la Ciudad de México, donde cuando tu papá tenía el taller. Ahí en una cuadra vivíamos nosotros. Creo que usted es una Himalaya. Y te doy patadas, es que cuidas. Sí. 馬場良四郎と申します。72になります。メキシコ来てからかれこれ45年になります。10年ほど前に、北国境大学院大学というところからお呼びがかかりまして、そこで日本研究プログラムというのを任されて、それにかかっておりました。メキシコに来たかった理由というのは、当時スペイン語というのが非常に流行っておりまして、日本でメキシコの歌がね、トゥリオ・ロス・パンチョスなんていうのがおりまして、ああいうのが流行ったもんだから、そういうわけで憧れがあって、メキシコは明日の星とかなんとか、そういう合言葉みたいなのがありましてね、それが同期です。58年かなに、当時メキシコシティにやってまいりました。メキシコはヤギだとか羊だとかね、そういうのがあってやってるような、そういうようなイメージしか持ってなかったですよ。ところがロサンゼルスから飛行機に乗ったんですけどね、夕暮れのシティの上空に来たら、宝石箱をぶちまいたみたいな明るさでキラキラキラキラとすごく綺麗だったもんだから、もうどよ抜かれましたよ。それからまだ日本なんか高速道路なんていうのはまだ東京でもどこも走ってなかったですよ。そのところがかなり発達してまして、そこを電車がブンブン走ってるわけですよね。それでもそれだけで圧倒されましたね。思い違いがあったもんだから。Y la gente de allá del rancho en ese tiempo, como sabían que pues no teníamos dinero, no teníamos nada, si apenas comíamos tortilla y rábano. Entonces eso se hacía mucho y la tortilla comíamos, decíamos de eso ahí. Y a veces compramos frijoles, pero estilo japonés, con azúcar. Entonces íbamos a la escuela, los mexicanos pues llevaban su taquito con frijolitos, con huevitos y todo eso, ¿no? Y resulta que les dábamos a probar a nosotros y les gustaba. Y te cambio, dice, por esto, ¿no? Fíjate, nos daban los tacos de huevo y ellos se comían el dulce. Estaban muy pobres. No éramos muchos japoneses, pero se formó una asociación japonesa. Ya estaba la asociación japonesa de los Itsei de hace muchos años. Y bueno, yo más bien integré a la asociación más o menos como en el 1957. Éramos muy poquitos Nisei, no, también muy poquitas familias Itsei. Poco a poco fuimos aumentando, ¿verdad? Llegaron algunas familias y también los hijos de nosotros ahora actualmente se casaron, ya tienen sus hijos, y ahorita aproximadamente somos como 150 familias. Planeamos construir, pero no teníamos dinero, ¿no? Poco a poquito empezamos a juntar dinero, con eventos, hacíamos rifas, un doca a la playa, paseos a Las Vegas,
pedimos ayuda primeramente a los que viven aquí y luego pedimos ayuda a las maquiladoras. Mucha gente nos ayudaron aportando donativos y así es como terminamos todo lo que es ahorita el salón. Queremos dar un reconocimiento a los expresidentes de la asociación. Gracias al esfuerzo es como hemos podido tener esto, que es algo muy importante, que no solamente es el edificio en sí, sino que es el lugar donde pretendemos mantener la cultura japonesa y comunicarla y difundirla. Para mí es muy importante porque pues tengo mi familia, mis hijos y quiero que toda mi familia pues esté en la cultura japonesa. Ahora lo que quiero traer son a mis nietos a que estudien japonés. 50年ぶりに帰ったですね。日本に住もうと思うんです。金くれても住みませんし、日本の人は冷たいです。昔の日本じゃあんなじゃなかったです。昔の日本人は優しかったです。本当に優しい。メキシコはスペイン語何にも分からない時からね、なんだか温かい気がしましたね。日本には知らない人見たらみんなバカみたいにこう思うって扱うような気がするが、こっちはそうじゃない。分からなかったら分かるまで教えてくれる。それだけの差ですよね。今日まで私、メキシコ人に対して悪い感情を持ったことはないと思うんですね。共通面なんていうのは、これは僕はほとんど皆無に近いんじゃないかと思うんですよ。ただなんか逆さまに戻っていくと日本とどっかで合致するんじゃないかという感じは持っています。この同族の宗教との関連は日本と共通しているものは火の神様だとか水の神様だとか、神様が山の上にいますから、そういう面で共通面がありますね。だから今から2000年ぐらい昔の日本と、それからこのメキシコの方がこの場合は古いですけど、どれだけたまたまそういうことで一致している面があるんじゃないかと思うんです。でこの宇宙には星が輝き、太陽が上がったり降りたりし、いろいろその変動がありますね、時の動きが。そういうのを神様と拝むんですけれども、日本だって神道でそれを自分の宗教として崇めていくという態度は、ほとんどありませんから、メキシコ人でも何かというとアイディオス、あるいはお金を例えばその古事記にあげるとですね、ディオスケ便利が便利シールというのはよく言う、あるいは祝福すると、神様は祝福 しますようにと、こういうわけでそれ神様のやってることであって、何も馬場という個人がやったことではないというのは、宇宙観が神様につながって、神様そのものは火の神様であったり水の神様であったりという観念を持っているようです。Que digo que México es Japón de antes. La gente, sentimiento, todo. Porque Japón de ahora ya no es
En el 2002, cuando emigramos a la Ciudad de México, mi papá dejó algunos materiales encargados con un amigo. Yo nunca supe de ese material que se había quedado, sino que una persona encontró como 700 negativos y todos decían foto Nonaka, y entonces se los obsequió al Archivo Histórico de Tijuana. El Archivo Histórico de Tijuana me anduvo localizando para que yo autorizara su exhibición. Precisamente después de haberse entregado estas fotos, me he involucrado más en lo que él hizo. En lo que él hizo por Tijuana, de una manera muy discreta, muy particular de él, pero muy efectiva. Entonces yo me he involucrado en eso para que continuar la labor de querer a Tijuana, pero quererla de verdad. El apellido Nonaka viene de la raíz o la corteza de un árbol o el tronco, por ahí. Tenemos un escudo en la familia y el escudo es el corte de un tronco. Ya ves cómo queda el tronco así, con muchas rayitas y todas esas cosas. La primera generación es mi papá. Sí. Yo soy la segunda generación. Ella es la tercera generación y él es la cuarta generación.